La crisis en Estados Unidos continúa y de hecho el desempleo podría terminar incluso de hundir a esta nación, porque la cantidad de estadounidenses con beneficios por desempleo ha alcanzado máximos de 1 año y medio, de acuerdo con los últimos datos del Departamento del Trabajo que se emitieron este jueves, en el cual aumentaron la posibilidad de que la Reserva Federal tenga que alzar todavía más las tasas de intereses a partir del mes de junio, una medida que avanza el Banco Central en su lucha contra la inflación. Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo aumentaron hasta en 22,000 hasta el 6 de mayo, en el cual se logró contar 264,000 personas que tienen este apoyo, el nivel más alto desde octubre del 2021, cuando todavía estaban las personas saliendo de este asunto de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, los economistas encuestados por los medios estadounidenses habían pronosticado un total de solicitudes para el periodo de alrededor de 245,000, lo que lleva a preocupar sobre todo a aquellas personas que necesitan como tal este apoyo de desempleo, sobre todo porque Estados Unidos no tiene recursos económicos en este momento. Recordaremos que para pagar este tipo de ayudas necesitan recursos económicos. Y lo que no tiene Estados Unidos es esto precisamente porque no ha pagado parte de su deuda. Al pagar esta deuda, se les va liberando recursos económicos a las dependencias y más adelante vamos a hablar de ese tema y por qué se unen. En este panorama laboral, que es más débil, coincidió con datos separados del departamento, donde se mostraron que los precios al productor o lo que los mayoristas de mercancías cobran a los minoristas registraron un crecimiento menor de lo esperado en este mes de abril, porque el llamado índice de precios al productor registró este crecimiento interanual del 2.3% en abril frente al 2.7% del mes de marzo. Este fue el crecimiento anual más bajo desde enero del 2021, cuando se estaba saliendo de la pandemia. El movimiento de los datos en las solicitudes de desempleo al alza están comenzando a respaldar un empleo no solo más débil, sino que, como tal, Estados Unidos no puede percibir, por ejemplo, impuestos, que es lo que paga la sociedad cuando está trabajando. Entonces, esto genera, obviamente, que las arcas de Estados Unidos comiencen a ser más débiles también. Junto con este índice de precios al productor más débil, respaldan una reserva federal que probablemente mantendrá las tasas sin cambios, por lo menos en este momento o en este mes. Pero lo que sería el mes de junio se estima que podría implementar un aumento a lo que son los intereses, sobre todo en el dado caso de que no se logre a un consenso y que Estados Unidos no pague su deuda. La Fed ha identificado un sólido crecimiento del empleo y los salarios como dos de los principales impulsores de la inflación. Al no haber empleos, simple y sencillamente todo se detiene. La Fed tiene el mandato de garantizar el máximo empleo a través de una tasa de desempleo del 4% o menos y mantener la inflación manejable hasta cierto punto. Pero la última fue una tarea que se logró fácilmente antes de lo que fue la pandemia del COVID-19, cuando los precios se expandieron menos del 2% anual. Sin embargo, la pandemia y los billones de dólares en gastos de ayuda por parte del gobierno desencadenaron una inflación galopante desde mediados del 2021, algo que al día de hoy Biden ya no puede pagar. El mercado laboral ha sido el gigante de la recuperación económica de Estados Unidos, tanto de la crisis económica como del COVID-19, con miles de puestos de trabajos que han agregado sin falta desde junio del 2020 para compensar la pérdida inicial
de 20 millones de puestos de trabajo gracias a la pandemia del COVID-19. Según la Fed, los salarios mensuales promedio también habrían crecido sin parar desde mayo del 2021, pero en este momento, a raíz de toda la crisis económica debido a las sanciones contra Rusia, las cosas se han empezado a complicar. El Banco Central ha subido los tipos de intereses 10 veces desde el final de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2022. Aunado a eso, fue un mes después desde que arrancó el conflicto militar contra Ucrania, sumando un total del 5% al 0.25% anterior. Están ahogados de impuestos y nadie hace nada. Desde su última subida de tipos, la Fed dijo que supervisaría muy de cerca los últimos datos de los próximos meses y sobre todo que evaluaría su eficacia para ayudar a Estados Unidos o volver a su objetivo de inflación del 2%, cosa que nadie cree que logre conseguir la Fed en este preciso momento. Esto también ha dado esperanza a los observadores del Banco Central de que la Fed podría quizás tener una pausa en sus próximas decisiones sobre las tasas que aumentaría o no el 14 de junio, pero son 14 días después desde que se cumple el plazo para pagar la deuda de Estados Unidos. Con un escenario de incumplimiento del pago de Estados Unidos que acapara obviamente todos los titulares del mundo, ya que se están negociando entre la administración de Biden y el Congreso, estas conversaciones parecen haber llegado a un punto muerto. Y esto precisamente es lo que ahora está alimentando las preocupaciones sobre un posible incumplimiento del pago. Algunas consecuencias significarían en Estados Unidos y en todo el mundo que, en primer lugar, millones de estadounidenses que dependen de los pagos federales, por ejemplo, estos salarios, los programas federales, todo lo que tenga que ver con la ayuda que da Estados Unidos, adiós. Se van a quedar sin ingresos, no van a tener nada. Estas personas que se están inscribiendo, estas más de 30,000 personas que se acaban de inscribir ahora a lo del programa de ayuda económica por estar desempleados, se quedarían sin recursos. De aquí salen esos recursos, de la federación. Y al no tener recursos, simple y sencillamente se suspenderán todos los pagos, absolutamente todos. De hecho, no está claro a quién y qué podría pagar el gobierno después de este incumplimiento, porque existe una ley que se generó en 1996, la cual podría permitir que el Tesoro continúe pagando los beneficios de, por ejemplo, el Seguro Social, pero lo más probable es que deban de tener los pagos de obligaciones como el Medicare, el Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para la vivienda. Lo más importante para los estadounidenses es que se quedarían absolutamente sin nada. Y sobre todo, en un año electoral. Eso es lo más importante. Falta obviamente todavía para las elecciones del 2024, pero es un proceso, ya es prácticamente, estamos entrando en el ritmo de las elecciones. Se ve a los candidatos, precandidatos, se ve las propuestas, vemos los ataques ya, como por ejemplo contra Donald Trump, pero finalmente es el proceso de las elecciones del 2024. De la elección presidencial. Y Estados Unidos, o por ejemplo Biden, está hasta el tope de deudas y no tiene recursos para pagarlo. Quizás por eso tenga la intención de tomar los activos rusos que congeló cuando inició el conflicto militar para enviárselos a Ucrania para ayudar a la reconstrucción. Y más adelante Ucrania va a decir, ay, muchas gracias. Te pago lo que me prestaste hace mucho tiempo y le regresa recursos a Estados Unidos. Recursos que Biden va a utilizar para su campaña. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.